Yo a trabajar, pues empecé con 13 años. 13 años tenía, madre mía. Así que, y con 14 ya empecé a la mar. Mi vinculación con el puerto del Musel empezó con 14 años, con el de Avilés. Y este es el barrio, aquí es donde jugábamos nosotros de pequeños. Y el barrio, la verdad que mal no está. El problema, ya te digo, el problema ya es la cantidad de industria que se nos metió alrededor y que nos están, bueno, condicionando un poco, ¿no? Lo que lleva el día a día, ¿no? Por eso te digo que por lo menos que se invierta en la zona, ¿no? En las carreteras, en los barrios, ya que sufrimos las consecuencias de toda la industria pesada, por lo menos, aparte de tomar medidas para rebajar la contaminación, eso está claro, ¿no? Gente que pertenecía al sector de la pesca, se crearon estas casas, igual que portuarios, que está a continuación, aquí por la parte de abajo, se creó para los del puerto, ¿no? De cómo era esto, ¿no? Que teníamos una playa aquí, abajo teníamos una playa. Y lo que se ha convertido, ¿no? Nos han rodado literalmente, prácticamente, de todo tipo de sustancias peligrosas, ¿no? Yo entiendo que esto para ellos sea riqueza, pero hombre, yo creo que también tendrían que pensar que nosotros, no fuimos nosotros que nos acerquemos ni se construyeron las casas al lado del puerto, sino que fueron ellos, ¿no? Los que empezaron a ampliar el puerto y a acercarse a las casas, ¿no? Vemos la cantidad de millones de toneladas que hay expuestas al aire libre sin ningún tipo de protección, de graneles de todo tipo también, ¿no? Carbón, hierro, clinker, al aire libre, ¿no? Entonces es uno de los mayores problemas que tenemos aquí, la contaminación de partículas sedimentables, ¿no? Que se haga un estudio a fondo de las partículas sedimentables, ¿no? Porque tampoco falta ser un lince, ¿no? Para saber el problema, ¿no? Ahí lo tenemos. No. Hay veces que las pilas están aquí, donde está este mercante aquí enfrente, en el cual prácticamente lo tienes pegado a las casas, ¿no? El día menos pensado nos lo van a meter entre bloque y bloque. Y esto es un problema, realmente es un problema porque aparte de los millones de toneladas de graneles sólidos, sino el millón de toneladas de graneles líquidos, ¿no? Que ese es un problema añadido. Más luego el problema de los planes de emergencia exterior, cosa que esta gente tiene una obligación de hacerlo y se los saltan a la torera, así, sin más, ¿no? Nosotros preguntamos si pasa algo en cualquier depósito de los que tenemos aquí, a menos de 200 metros de nuestras casas, qué tipo de emergencias hay, cómo nos van, qué tipo de ayudas vamos a recibir, o qué tipo de actuación, ¿no? Los planes Plaquimpa lo tienen todo sobre el papel, pero sobre la realidad es que no hay nada. No hay nada porque es que no han hecho nada de ningún plan de emergencia exterior, ¿no? Los olores, el ruido, a veces, el ruido de las actividades del puerto y sobre todo la sensación de peligro, ¿no? La sensación de peligro que te da el tener eso enfrente de ti, de tus casas, ¿no? Soy trabajador de EBI, European Bulk Handling Installation, la terminal de graneles sólidos del puerto del museo, que se dedica, bueno, pues a descargar todo lo que lleve carbón, lo poco de carbón térmico que queda y también carbón siderúrgico y el mineral de fierro para Barcelona. Bueno, nosotros somos una empresa pública, lo primero es importante, el accionista mayoritario y la autoridad portuaria de Sisión. Y nosotros, bueno, como empresa pública somos una empresa que no tuvimos grandes problemas hasta que a principios del 2020 la empresa ya nos dice que no va a cubrir una tasa de reposición del sector público, que esa tasa supone que el personal temporal que tenemos cubriendo contratos relevo pasaría indefinido, ¿no? Y es lo que veníamos haciendo los últimos años sin ningún tipo de problema. Tenemos un responsable empresarial o accionarial que es la autoridad portuaria, con el su presidente Laureano Lourido a la cabeza, que fue también gerente de EBI hasta que cambió para la autoridad portuaria, pero tenemos un responsable político. Como empresa pública tenemos un responsable político que es el gobierno del Principado de Asturias. Cada comunidad autónoma es la que tiene la potestad de nombrar a la presidencia de esas autoridades portuarias. Entonces, y el gobierno asturiano, el gobierno de Adrián Barbón, quien nombra o caltien a Laureano Lourido en la presidencia de la autoridad portuaria y que quien tiene la mayoría en el Consejo de Administración de EBI. La autoridad portuaria es quien toma las decisiones empresariales, digamos, dentro de EBI,
a principios del año pasado o a finales del 19 tomó esa decisión empresarial, y lo que fai el gobierno del Principado de Asturias es mirar a outro lado, desear facer a la autoridad portuaria a Laureano Lourido, y cuando nosotros ponemos encima de la mesa la problemática que hay en EVI y que ellos tienen la solución política, lo que fai el gobierno de Adrián Barbón y mirar a outro lado y desear a la autoridad portuaria facer lo que quiera con nosotros, faciendo, digamos, como la peor patronal posible, ¿no? Que es lo que llevan haciendo con EVI. O sea, una empresa pública, dependiente de las administraciones, está aplicando la política empresarial más neoliberal que puede haber en todo el Estado, ¿no? Y bueno, es un problema, es la forma que lo tienen apilado, ¿no? Ahí, al aire libre. Nosotros ya les hemos solicitado que se hiciese algún tipo de estudio de forma de cubrir estos graneles, ¿no? Que verdaderamente es un impacto esto sobre las poblaciones, no solamente sobre pescadores, portuarios, el muselín, la gente que vive en la campa. Y bueno, y nada, es como si hablases con la pared, ¿no? Porque tú, mira, si te fijas, es que literalmente estamos enfrente. Cualquier viento que tengamos, nosotros nos afecta directamente. EVI es el mayor contaminante en PM10 que hay en la autoridad portuaria, pues es como descargamos graneles sólidos sucios, bueno, pues somos el mayor contaminante. Que la mayoría de ellos pues queden durante un tiempo almacenados en el muelle, o bien en los terrenos que hay en Aboño, ¿no? Cuando hay viento, todos conocéis, bueno, el problema que hay con las nubes de polvo de carbón, que cuando soplan los nordeste fuertes se monten ahí en la autoridad portuaria, mayoritariamente salen de EVI, ¿no? Yo entiendo que las medidas anticontaminación tomadas tanto la autoridad portuaria como por EVI, aunque son válidas, no son todas las que se podría tomar, ¿no? Mayoritariamente las nubes de polvo que se ven desde la ciudad no salen de los piles de carbón, sino que sale de la superficie, ¿no? De la superficie que no tiene nada, ya sea de los viales o sea de la esplanada cuando no hay nada ahí almacenado. EVI está trabajando en tierra, tenemos una instalación del siglo XIX. ¿Eso qué supone? Pues que cuando el terreno está seco, hay una capa de polvo que queda en la tierra. Por mucho que lo riegues, en el momento que eso seca, nada más que llega el viento, ahí es donde se levanten las nubes de polvo. Nosotros llevamos pidiendo años y años, y fuimos al Principado, fuimos al Ayuntamiento, estamos cansados de decir a todo el mundo que necesitamos que se asfalte la instalación de EVI, porque una instalación asfaltada, como se ve en MR, tú, el asfaltado y los viales, puedes meter una máquina cepilladora, puedes baldearlo y queda limpio perfectamente. Bueno, pues esa medida se niegan, autoridad portuaria y EVI se niegan a llevar esa medida. Y para nosotros sería la medida que más podía hacer menguar la contaminación de PM10, ¿no? Les grues pórtico tienen un sistema de riego, que cuando tú eches el material en la tolva, tiene una serie de chorros de agua, que sale agua en ese momento y minimiza, ¿no? el polvo que echa la tolva. Bueno, la dirección de EVI, su director de operaciones, está ordenando a los maquinistas que en ese momento están en cada uno de esos pórticos que sigan trabajando cuando ese depósito de agua no tiene agua y ese sistema de riego no furrula y se está levantando una polvareda cada vez que se abre una cuchara de carbón en la tolva, ¿no? Prioricen la descarga sobre el medio ambiente, lo mismo que prioricen la descarga sobre cualquier otra cosa. Hay casos que la dirección de EVI, la dirección de operaciones de EVI con su director de operaciones a la cabeza, dio órdenes de que la descarga de X materiales de un barco que levante mucho polvo se faigan de noche y no de día, para que no se puedan ver, ¿entiendes? Bueno, pues eso pasa en EVI, ¿entiendes? Por mucho que ellos vendan que sí, que tomen medidas, que tomen, porque tomaron obligados por la presión social y obligados por las instituciones públicas. Nosotros lo único que pedimos es que se cumpla la ley. La ley lo ha dejado bien claro. Esa regasificadora es ilegal, pero no porque lo digamos nosotros. Lo ha dicho el Tribunal Supremo. Y no es porque precisamente sea fea, es que es porque es peligrosa.
Y no ha cambiado nada, al revés, ahora lo quieren convertir en un almacén, lo cual nos preocupa más, ¿no? Si a eso lo añadimos, que hasta el día de hoy no se han puesto en contacto con los barrios adyacentes para intentar estudiar la manera de hacer los planes de emergencia exterior, pues eso añade más incertidumbre. No, lo que sí está claro es que hay una cosa que tiene que quedar claro, es ilegal. Por mucho que ellos vengan ahora diciendo que si es legal o no es legal, es ilegal. Que se dejen de puestos de trabajo, por Dios, ¿qué puestos de trabajo va a crear eso? A no ser que los metan dentro de los bombones a activar el gas. El problema es el peligro que eso significa. Era un peligro, es un peligro y seguirá siendo un peligro. Eso está claro, no sé lo que distancia que habrá, 1 kilómetro y algo. De tú que bueno, la verdad que si eso tiene un problema, las distancias ya veríamos a ver cómo quedaría. Pero que aquí la cuestión es, ¿por qué se declaró ilegal? Me parece a mí que mira que tuvo un recorrido hasta llegar al Tribunal Supremo. Y al final el Tribunal Supremo dijo que eso era un peligro y que había que parar esa instalación. Yo creo que con esto de las guerras y todo este rollo que se está montando con Ucrania, ¿no? Parece que ahora todo vale, ¿no? Esto fue declarado ilegal antes de que pasase lo de la guerra. Pues porque hay una guerra en Ucrania, ¿qué va a ser ahora legal? ¿Qué justificación hay de que esto va a servir para que no haya problemas de gas en Europa? Por favor, un poco ridículo, ¿no? Todo esto, ¿no? Cuando no tenemos conexión con Europa. Sería descargar aquí los barcos, cargarlos y llevarlos para Europa. No sé cuál es el sentido de todo esto. En fin, lo que pasa es demasiados intereses creados, ¿sabes? Referente al tema este. Empezando por el puerto, ¿no? Si hay movimiento de buques, el puerto cobra por cada vez que un barco atraca y desatraca de ahí, ¿no? Pero lo preocupante a nosotros de lo nuestro es la seguridad nuestra, ¿no? Lo que va a significar tener eso ahí. Así que preocupados sí estamos. Preco es una empresa que presentó en el 2021 un proyecto al Principado de Asturias para instalar una planta de reciclaje, dicen ellos, de plástico en el Mosel. Es una empresa que se vende a sí misma como dentro de la economía circular, que utiliza mucho la terminología bio y verde y sostenible, pero que nosotros creemos que el proyecto que presenta y que pretende ejecutar en el Mosel es todo menos sostenible y verde. El Ministerio clasifica la pirólisis dentro de un proceso de gestión de residuos que se llama de revalorización energética, también se conoce como tratamiento térmico. Básicamente es, mediante la aplicación de calor, transformar residuos en un material que pueda ser usado como combustible para producir energía. Con una concentración muy baja de oxígeno o prácticamente sin oxígeno. Entonces, bueno, teóricamente en la pirólisis no se quema el plástico. Pero el problema de la pirólisis es que genera residuos. Y uno de ellos es el gas, que ellos llaman biogás, pero que de bio no tiene nada, es una terminología que el Ministerio no utiliza. Y entonces este gas ellos mismos dicen que lo van a quemar, lo van a utilizar como combustible para el mantenimiento de la planta. Luego, en esa planta sí va a haber una combustión. El Ministerio lo que dice es que con esa fracción líquida de la pirólisis lo que se hace fundamentalmente es transformarlo en un combustible para quemar y producir electricidad. Todo lo que se pueda quemar de la fracción gaseosa y de la fracción líquida como combustible, pues podría utilizarlo la térmica de Aboño, por ejemplo. Y luego hay un componente sólido que es compuestos muy ricos en carbono y metales pesados que directamente ya son muy peligrosos para el medio ambiente, para nuestra salud. Otra de las cosas que dice el Ministerio es que se puede utilizar como combustible también, o sea, para producir energía en procesos industriales, y pone como ejemplo las cementeras. Bueno, tenemos muy cerca una cementera. Aunque en la propia planta únicamente quemen el gas que producen para mantener la planta, todo lo que va a salir de esa planta al final se va a quemar. Muchos plásticos tienen en su composición cloro, y ese cloro en el proceso de pirólisis
puede dar lugar a compuestos tipo dioxinas o furanos, y estos compuestos están catalogados como de los más tóxicos e incluso pueden ser cancerígenos, y todo esto pasa como a la fracción gaseosa. Y esto es lo que conocemos. El problema del proceso de pirólisis es que desde el punto de vista científico-técnico hay muchas lagunas, porque los plásticos tienen entonces una composición muy diferente. Entonces no se ha testado qué productos se generan en el proceso de pirólisis en función de los plásticos que se van a tratar y de las posibles interacciones entre los diferentes plásticos. Se conocen algunos compuestos, pero incluso de esos compuestos hay solamente, o sea, muy pocos de ellos están testados para analizar qué efectos tienen sobre el medio ambiente y sobre la salud. O sea, hay mucho desconocimiento. Todo es bioplástico, biocombustible, biolíquido, y es que nada es bio. La versión está cambiando con el tiempo. Los primeros datos que dio Preco al principio pues hablaban de unas casi 300.000 toneladas de plástico que querían procesar al año. Eso es muchísimo. Y nosotros nos preguntamos de dónde va a venir, porque son menos de 20.000 toneladas de plástico lo que llega a cogerse procedente de residuos domésticos. Entonces, la diferencia de dónde viene. Pero es que además la propia empresa con el tiempo está bajando la cantidad de plástico de toneladas de plástico que quiere procesar. Y lo último que sabemos es de hace pocos días que Cofiño, el consejero de Medio Ambiente, y el vicepresidente del Principado, dijo que Preco iría a procesar unas 200.000 toneladas de plástico, de residuos en general, al año. Y de eso la mitad sería una mezcla de plásticos. Esto ya es peligroso porque entonces, si es una mezcla de plástico, tenemos muchas más incógnitas, ¿no?, de los productos que se puedan producir. Y luego dijo que la otra mitad, o sea, unas 100.000 toneladas, serían residuos, material procedente de residuos. ¿De qué residuos? Ya no son plásticos. La pirólisis va a ser de plástico y de residuos no plásticos. ¿Eso de dónde va a venir? Pues seguramente de cogerse. Ellos están vendiendo también esa idea de que con esto van a ayudar a reducir las emisiones de CO2 atmosférico. Y bueno, hay un informe de una organización europea que ha calculado el porcentaje, o sea, la cantidad de CO2 que ese tipo de reciclaje, que la pirólisis de plástico genera, y es 9 veces mayor que las formas tradicionales. El plástico es un problema evidente y lo primero que hay que hacer es dejar de producir plástico. Y lo que tenemos, pues intentar reusarlo, reducir nuestras necesidades de plástico. Va a estar a menos de 1 kilómetro de los vecinos del mundo. Sospechamos que ahí va a haber algo de dinero público, sospechamos que hay una conexión con Cogersa. Esto, bueno, pues tenemos indicios y analizando la historia de Cogersa, que lleva décadas queriendo incinerar directamente residuos, pues parece una buena oportunidad, la verdad. Aquí parece que todo vale, que nosotros no contamos para nada. Bueno, te mandan una regasificadora, te mandan la reguerona, que es la depuradora, te traen toda la porquería, toda la mierda de Gijón para aquí, y aquí parece que todo vale, ¿no? Bueno, vives donde vives y te tienes que callar la boca, ¿no? Cuando en otras zonas a lo mejor pues tendrían que dar más explicaciones, ¿no? Y decirle a la gente por qué se hace o qué medidas se van a tomar aquí, ¿no? Aquí vienen, lo ponen y punto. Y si estás conforme bien, si no te pones, ¿no? Entonces, bueno, creo que a la hora de medir y a la hora de impartir justicia, porque una cosa es hacer justicia, otra cosa es ser justos a la hora de aplicar la justicia, que es, por desgracia, en este país va años luz uno de otro. Con la administración, bueno, lo que son los consejos sectoriales de medio ambiente y las reuniones que tenemos con ellos, ¿no? Y nada buena. No, nada buena, porque siempre te están poniendo problemas a todo lo que tú expones, ¿no?
Además, son cosas palpables, no es una cosa que nosotros nos estemos inventando, ¿no? Quien quiera ver, nada más que quien quiera comprobar si esto es cierto, nada más que tiene que venir aquí y preguntarle a la gente que vive aquí, ¿no? O lo que hay alrededor por las casas que están por la zona, ¿no? Y se dará cuenta del problema, ¿no? Yo siempre les digo lo mismo, ¿no? No me tenéis por qué me creer a mí lo que yo os estoy diciendo, sino ir a mirar, ir a hablar vosotros con la gente y vos dirán lo mismo que yo estoy diciendo, o aún peor todavía. La razón por la que pueden escoger el Mosel es porque la zona oeste es una zona muy contaminada y nosotros hablamos de que es una zona de sacrificio, ¿no? Es una de estas zonas que ya están casi perdidas y que entonces como que no importa mucho que se contamine más. Y además es que el Mosel necesita actividad. O sea, la ampliación del Mosel no se debió de hacer. Tiene un espacio muy grande, no sabe qué hacer con ello y cualquier empresa proponiendo lo que proponga es bienvenida. O sea, ya vimos el ejemplo de esta empresa que vino aquí a trapichear con carbón. El dueño tenía una pinta de pirata ya que se le veía a lo lejos y que se marchó tarifando, dejando un montón de deuda. Bueno, pero permitido por autoridad portuaria, que lo conozco perfectamente, y por unos responsables políticos que conocen, pero prefieren mirar por otro lado. No sé por qué, pero quizás sea porque en la autoridad portuaria hay hubo tantísimos chanchullos que prefieren no levantar la alfombra por si os chiscara la mierda que van a encontrar, pero está claro que la autoridad portuaria está furulando en muchos sentidos como si fuera una república independiente y que está siendo incontrolado, ¿no? Incontrolado por parte de quien lo tiene que controlar, que es el gobierno del Principado de Asturias. La gente se mueve poco, pero se mueve poco no solamente con el tema de la contaminación, se mueve poco con el tema de salud, ¿no? De lo que está pasando con los centros de salud, ¿no? Con las listas de espera y la gente se mueve poco, ¿no? No sé a qué es debido, ¿no? Pero hay una cosa que tengo muy clara. Es cuestión de tiempo que la gente se va a tener que empezar a movilizar, ¿no? Porque las cosas no van a mejorar, sino que van a empeorar, por desgracia. La cosa es así. Entonces, yo creo que el movimiento vecinal es el último muro de resistencia que tenemos para los desmanes que a veces hace esta gente. A diferencia de otras zonas o de otros tipos de situaciones donde la gente contrata a sus buenos abogados y me parece muy bien, ¿no? Cada uno cuenta con los medios que tiene. Pero nosotros, a diferencia de eso, nosotros el único movimiento que tenemos es la calle, ¿no? Porque si hay algo que tiene miedo es al movimiento de la gente, al movimiento de la calle, ¿no? Yo ya estoy jubilado y lo que me queda ya es un trayecto corto, ¿no? Pero yo pienso en mi hijo, ¿no? Y gente como tú, y que os queda toda la vida por delante y como no, y si volvemos otra vez, como no nos empecemos a mover, lo vais a llevar muy crudo, ¿sabes? En todos los sentidos, en la sanidad, en contaminación, en el trabajo, así que no nos queda otra. Si es que, por desgracia, estamos condenados a estar en lucha constantemente.